tus manos en gozo. Aleluya. Gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres como tú, no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres como tú, no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Con tu palabra se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación. Y levantamos tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. Con tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. Con tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar, no voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán. Está sentado en majestad y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Jehová. Ahí donde usted está, ¿por qué no cierra sus ojos un momento y le dice al Señor: Señor, tú eres mi Dios, el más grande,
el único de toda honra, de toda gloria, de todo honor. Alabemos, adoremos el nombre del Señor. Que este sea un momento de intimidad con el Señor, un momento en el que usted pueda expresarle todas esas cosas que se ha guardado en su corazón para Él. Que este sea un momento en el que usted pueda abrir su corazón y escuchar lo que el Señor quiere decir a su vida. Póstrese delante del Señor. Humíllese delante del Señor. Porque no hay un lugar más alto que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, humillados, quebrantados, reconociendo la necesidad que tenemos de Él, reconociendo lo mucho que necesitamos que el Señor tome el control de nuestras vidas. Doble sus rodillas ante el Señor. Tenemos la dicha y la bendición de tener un Padre que inclina su oído para escuchar nuestro clamor, de un Señor que nos responde, de un Dios todopoderoso que sabe sus necesidades, que sabe sus aflicciones, que sabe por lo que usted en este momento está pasando y que quiere bendecirlo de una u otra manera. Pero usted debe dejar que el Señor obre en su vida, obre en su corazón. Debe de permitirle que Él tome el control de su vida, que Él tome el control de todas las situaciones. Traiga sus cargas a los pies del Señor. Dígale al Señor: Señor, te amo, te alabo. Sin ti mi vida no tiene sentido. Confío en ti en todo momento. Sé lo que tú puedes hacer en mi vida. Pongo mi vida en tus manos. Como barro quiero ser moldeado. Bendiga el nombre del Señor y dígale: Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Alaba el nombre del Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios el más grande
canto y te alabo y te adoro. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dígale: Señor, quiero levantar mi voz. Levanta tu voz para el Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Te adoramos, Señor. Te adoramos, eterno Rey. Venimos a ti. Venimos a ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Necesito de ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. No hay más dolor, no hay más temor. Tomados de tu mano, no hay más dolor, no hay más temor. Yo vivo para ti, Señor. No hay más dolor, no hay más temor. Si vivo de tu mano, no hay más dolor, no hay más temor. Yo vivo para ti, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Te alabamos, Señor. Te adoramos, eterno Padre. No pierda este momento de comunión con el Señor. Adore al Padre. Tenemos un Padre que nos ama y que gracias a ese sacrificio en la cruz, hoy podemos decir que no somos esclavos del temor. Hoy podemos decir que se ha roto cualquier cadena, cualquier atadura. Gracias a ese sacrificio hoy somos sanos, hoy somos salvos,
Hoy somos libres. Adore al Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas en libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Declárelo, declárelo. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Declare lo siguiente: estoy rodeado por los brazos del Padre. Dígalo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones
yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de un Dios eterno. Somos hijos de un Dios que nos ama, de un Dios que nunca nos va a dejar solos, que su promesa es tan grande y que Él la va a cumplir al pie de la letra. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, yo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que como mi padre tú me amas con un amor puro, con un amor sincero? Adora el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Dígalo, dígalo esta noche, dígalo. Yo solo sé que yo soy su hijo, declárelo. Y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor dio todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor dio todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dígale al Señor, dígale al Señor: yo soy hijo de Dios. Declárelo esta noche. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Padre, por permitirnos este momento de comunión contigo, este momento de intimidad. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, eterno Rey. Gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Los dejamos con la palabra del Señor.
enseñanza de la palabra de Dios de tal manera que puedan ser ricamente edificados y prosperados, de tal manera que el Evangelio pueda cumplir el propósito para el cual fue enviado, como sería la buena noticia de saber de que hay una respuesta de Dios para el hombre. En esta oportunidad quisiera que pudiera prestar atención y, si de ser posible, tome una Biblia y vea lo que la palabra del Señor dice en el libro de Santiago capítulo 5 y versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta oportunidad quisiera hablar acerca de la eficacia de la oración. Hablar de la eficacia de la oración, no estamos poniendo en duda que la oración tiene realmente un propósito bien determinado en la Escritura, que nos hace pensar que el propósito de Dios es que todo aquello que el hombre comunique, en la cual se comunique con Dios, pueda tener una respuesta. En ese sentido, la palabra del Señor nos va a hablar acerca de la eficacia de la oración. Esa eficacia, diríamos que es algo infalible, no falla, diría yo. Aún Santiago, cuando nos habla algunos escritos que tiene Santiago, nos presenta la idea fundamental que dice: algunos piden y no reciben porque piden mal. Entonces hay una idea fundamental de poder enseñar que la oración sí tiene eficacia, la oración sí tiene una respuesta, la oración sí es poderosa, porque realmente es el diseño de un propósito de Dios para responder a las diferentes necesidades que el hombre pueda tener. En este sentido, quizás una de las preguntas que nosotros nos hacemos como cristianos, o los cristianos se pueden hacer, es que hay varios detalles que le pasan al ser humano en la vida, y dentro de esos detalles que le pasan al cristiano en la vida está lo que Santiago está mencionando acá en el versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Es decir, hay una manifestación de un estado de ánimo que hace que se pueda perder ciertas visiones de lo que es el Evangelio, cierta visión de lo que es el Evangelio. La aflicción puede hacer que haga que el hombre pueda perder esa relación que Dios ha establecido para con él. Entonces, en la primera instancia que nos habla Santiago en este párrafo, está relacionado entonces si alguno tiene alguna aflicción. O sea, este es uno de los problemas. También nos habla en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y también se habla acerca de los pecados. Y el versículo 15 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces hay por lo menos 3 estados de ánimo que se empiezan a manifestar en este pasaje de la Escritura. El primero es hablar acerca de la aflicción que el hombre pueda tener. La segunda cosa es acerca de la enfermedad que el hombre puede estar atravesando en su vida. Y la tercera cosa es si hubiese cometido pecados. Ahora, estos 3 detalles nos hacen pensar acerca de ese estado de ánimo que el hombre puede manejar.
Y la pregunta sería, entonces, ¿la oración va a poder responder a esos detalles? La oración puede tener una respuesta a esos detalles, como sería la aflicción de espíritu, como sería la enfermedad del cuerpo y como sería el pecado que el hombre pudiese estar cometiendo. Entonces, Santiago, cuando habla acerca de estos detalles, diríamos que entonces cuando hablamos del propósito de la alabanza y adoración que el hombre debe de presentar delante de Dios, diríamos que hay entonces detalles muy certeros, muy difíciles de superarse, porque realmente el cristiano pareciera que cuando presenta su oración delante de Dios, no tiene una respuesta. La aflicción sigue presente, el pecado sigue presente y la enfermedad se mantiene. Entonces la pregunta para algunos podría ser, ciertamente el pecado, la aflicción y la enfermedad pueden ser reprendidas en el nombre del Señor mediante la oración, o sencillamente el hombre queda a merced de la enfermedad, de la aflicción y del pecado. Y entonces Santiago, cuando empieza a hablarnos acerca de esto, lo primero que empieza a manifestar Santiago es cómo la oración como el medio de Dios. Ahora, hablar acerca de la oración, este es nuestro problema. Porque diríamos que la oración, o diría que la oración como el medio de Dios, que le proporciona al hombre para poder solventar la aflicción, el pecado y la enfermedad, tendría que tener una respuesta nuestra oración a esos detalles. Entonces la aflicción tendría que ser reprendida en el nombre del Señor. El pecado tendría que ser reprendido también en el nombre del Señor. Y diríamos, el pecado, la aflicción y la enfermedad tendría que ser echado fuera también del ser humano. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar muchas circunstancias acerca de la paciencia de Job. Vamos a encontrar acerca de la pasión y muerte de Cristo, pero podríamos también hablar acerca de la bendición que David está experimentando en su vida. ¿Sabe lo importante de todo esto en la vida del creyente? Es que la oración debe de convertirse en el ente necesario que el hombre pueda utilizar como el recurso para hacer que las cosas cambien para su vida. Entonces la Escritura, cuando habla acerca de este detalle de la oración, el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 1 dice: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que salve del castigo a los israelitas. Ahora, entonces la palabra oración está muy relacionado con dos cosas que se presentan en el libro de Romanos. Si la oración es el medio que Dios utiliza para que el hombre pueda encontrarse con plena autoridad y echar fuera la aflicción, la enfermedad y el pecado, entonces nos presenta una idea, dice: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Este pasaje del libro de Romanos capítulo 10 nos lleva entonces a descubrir que hay una idea fundamental que, si hablar con Dios pudiera ser definido como la oración, entonces la pregunta sería de esta manera: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Ahora, aquí el apóstol Pablo está utilizando dos palabras fundamentales. Uno es la súplica y dos, vuelve a tocar la oración.
Quiere decir que la súplica y la oración, hermano, están íntimamente ligados como para poder descubrir que la palabra súplica u oración, entonces tiene en la Biblia una manifestación de semejanza, porque diríamos que el diccionario de Strong, cuando habla acerca de esta palabra oración, lo ubica como la plegaria o la petición que el hombre realiza. El libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 7, lo dice de esta manera y quiero compartírselo. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Ahora, entonces cuando hablamos de la oración, es aquel deseo profundo que se manifiesta en la vida del ser humano para reconocer que es el medio de que Dios utiliza para acercarnos delante de su presencia y poder manifestar un detalle, que este es lo que me llama la atención. Está platicando con Dios. Si la definición que hacemos regularmente los humanos de qué es orar, y decimos orar es hablar con Dios, es decir, si ese medio que tenemos los cristianos, los humanos, de poder hablar con Dios, realmente hacia dónde nos conduce, qué es lo que nos está provocando en nuestras vidas, y entonces la oración y la súplica son dos elementos que están íntimamente relacionados. Es decir, en primer lugar, la súplica es el reconocimiento que el hombre tiene acerca de su condición de humillación que tiene. Es decir, el hombre no podría suplicar a menos que reconozca su necesidad de alguien que está sobre él y que es poderoso para poder resolver sus problemas. El hombre ha tenido una serie de circunstancias y de problemas que lo han hecho pensar que puede ser autosuficiente, que puede vivir independiente de Dios, pero realmente el apóstol Pablo, al igual que el libro de Hebreos, Santiago, nos está diciendo con mucha claridad: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. Entonces la Biblia, cuando presenta la relación de súplica y de oración sería, el hombre debe de reconocer que necesita profundamente de Dios, una cosa indiscutible para todo ser humano. No puede vivir independiente de Dios. Dios está muy cerca de él y quiere responder a sus necesidades, a sus desesperaciones, a sus enfermedades y a su pecado. Entonces la oración, como lo menciona Jesús cuando estaba también en la tierra, él dice que rogó al Padre y le pidió, es decir, y oró de tal manera que vuelve a unirse una vez más ese deseo profundo de expresarle al Señor su necesidad de dependencia y que para él nada es imposible. El reconocimiento del Todopoderoso sobre la vida de este hombre. Ahora, en este sentido, la Biblia, cuando manifiesta entonces la oración, hay una definición que me llamó la atención y está relacionado que la oración está muy ligado a ponerse de acuerdo. Esta palabra, ponerse de acuerdo, diría yo que sería la clave fundamental para poder decir que cuando el hombre va a suplicar delante de Dios, es para alcanzar un acuerdo con Dios, de tal manera que el hombre no pueda vivir haciendo su voluntad, sino dependiendo completamente en aquel que dijo que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos. No se puede vivir ajeno a la autoridad de Dios, a la dependencia del Señor, de tal forma que entonces cuando oremos va a ser para ponernos de acuerdo con el Señor. De ahí surge una idea fundamental. Esa idea fundamental que nos presenta la Escritura nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 26 y versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, si usted se ve, empieza a analizar la oración de Jesús, está diciendo, de alguna forma, está diciendo: yo quiero que me ayuden a orar, a suplicarle a mi Señor, al Padre. Dice: Padre mío, si es posible. Yo creería que usted podría poner algún detalle como una palabra sinónima, si es posible. Diría: yo te ruego, yo espero que me respondas y que hagas conmigo lo que mejor os pareciere. Por eso en la Escritura vamos a encontrar palabras bien o frases bien establecidas cuando dice: ¿qué quiere el Señor que yo haga? Cuando le dice Pablo. Cuando habla Samuel y le dice al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Diríamos que hay una disposición, hay una clara entrega acerca de forma humilde para recibir del Señor lo que Él desea para nuestras vidas. Entonces la oración resulta ser el medio por el cual el hombre se pone de acuerdo con Dios, reconociendo mediante la súplica que Dios tenga misericordia del hombre. Ahora, fíjese que me llama poderosamente la porción del libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 7, cuando dice de la siguiente manera: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Está refiriéndose exactamente al capítulo 26 y versículo 39, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y le está diciendo al Señor: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora vean lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Ahora, esta es la pregunta: ¿usted ora para ponerse de acuerdo con el Señor? O como lo dice Santiago en el capítulo 1, cuando habla acerca de la oración, dice: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Quiere decir de que no nos ponemos de acuerdo con el Señor. Realmente lo que está haciendo el hombre es sencillamente haciendo lo que el hombre desea, pidiendo lo que el hombre desea. Y todavía le agregamos: porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Lo que yo pido está de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que yo considero que es una necesidad para mi vida, exactamente está en la voluntad de Dios. Entonces ese detalle de ponerse de acuerdo es fundamental en la palabra de Dios, porque entonces orar va a ser el medio que Dios pone en las manos del ser humano para poder platicar con Él y ponerse de acuerdo con el Señor. ¿Cuántos de nosotros desea ponerse de acuerdo con Dios? El hombre, cuando es perdonado de sus pecados,
Es porque está en desacuerdo con Dios, porque hay rebelión de parte del hombre para con Dios. Cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando no acepta el gobierno de Dios, cuando no acepta los principios y las reglas de Dios, entonces el hombre se encuentra exactamente en circunstancias bastante difíciles. Hay rebelión. Ahora vea usted esta parte del libro de Hebreos, porque dice que él con clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas. O sea que la oración del Señor era una oración que estaba plagada, exactamente, estaba llena de fe, porque dice que él sabía de que había alguien que podía responderle y librarlo de la muerte. Yo te pregunto, ¿estás convencido de que Dios tiene todo poder en tu vida? Que a Él debes de rendirte y decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero orar, quiero hablar contigo, estas son mis necesidades, estos son mis anhelos, quiero saber si esta es tu voluntad también. Lamentablemente oramos solo para pedirle y determinarle al Señor lo que nosotros queremos. Esta es la parte fundamental de la vida cristiana. La oración es el medio eficaz para que el hombre pueda tener libertad de sus aflicciones, pueda tener libertad del pecado y pueda tener libertad de toda enfermedad. Pero ¿sabe el problema más grande? Es que a veces creemos que para Dios nada es imposible, pero que está a nuestra disposición. Te quiero decir, Dios no está a disposición tuya. Tú debes de estar en la disposición de poder humillarte delante del Señor y decirle, como lo dijo el gran apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como el gran profeta Samuel cuando le decía: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces le ha dicho usted esto al Señor? ¿Cuántas veces le ha orado al Señor para decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha? A veces en medio del silencio necesitamos nosotros comprender de que Dios quiere hablarnos. A veces no entendemos el propósito de Dios porque solo hablamos y no paramos de hablar, pidiendo lo que nosotros consideramos, justificando lo que nosotros consideramos que es lo bueno para nosotros. Pero te quiero decir en esta oportunidad, Dios sí sabe lo que necesitas. Entonces cuando ores, esa oración va a tener eficacia, porque te vas a poner de acuerdo con el Señor. Le vas a decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y reconoce que muchas veces lo tienes que hacer con mucha súplica. Porque cuánto nos cuesta. Yo diría, por eso es que el libro de Santiago, cuando nos habla acerca de la paciencia de Job, diríamos cómo le costó a Job entender ese proceso por el cual el Señor lo estaba llevando. Pero alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios, que en su gracia, en su misericordia, Él se mueve poderosamente para resolver tus necesidades. Pero sabes una cosa, ¿entiendes el proceso por qué para Dios nada es imposible? ¿Entiendes por qué el Señor te puede quitar toda enfermedad? ¿Le vas a dar la honra y la gloria o te vas a mofar diciendo: tengo mucha fe y que por ello sucede lo que sucede? Te quiero decir que la Biblia nos habla de Jesús, que cuando Él oró y suplicó, dice este pasaje de la Escritura: y suplicó al que podía librarlo de la muerte. Y ¿sabe qué es lo que dice a continuación? Y fue escuchado por su temor reverente. Ahora, si Jesús, te quiero decir, si Jesús, que en medio de todo esto, y otra versión lo dice de una manera muy semejante, y dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente,
Dios contestó su oración. Ahora, usted se podrá poner a preguntar, entonces, ¿por qué se contradice la Escritura en que Cristo recibió una respuesta del Señor cuando le suplicaba que lo librara de la muerte? Y te quiero decir que es uno de los grandes conflictos cuando no vemos el deseo de ponernos de acuerdo con el Señor, sino diríamos el deseo del Señor. Por eso es que el proceso del huerto de Getsemaní nos marca con mucha exactitud el sufrimiento tal de saber todo lo que Él iba a cargar por nuestros pecados. Y yo quiero parar y decirte, alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios, quien tuvo misericordia de nosotros y que suplicó al Padre. Pero el Señor, el Padre, le contesta y le dice, no te voy a librar porque necesitamos librar al hombre de su pecado. O sea que la respuesta de Dios no fue librarlo de esa muerte de cruz. Sin embargo, sí sabía Jesús que el Padre le estaba hablando a él. Y yo diría, en medio de todo esto, cuando tú empieces a darte cuenta de estas circunstancias que nos motiva en la vida, el Señor nos hace ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahora, yo quisiera que usted pudiese ver en esta oportunidad cómo Santiago empieza a manifestar esto de la siguiente manera y dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quizás una de las cosas es cómo la oración entonces tiene una respuesta y se vuelve eficaz esa oración. Y dice, número 1, cuando vas a darte cuenta de que tu oración sí va a ser eficaz, lo primero que debes de darte cuenta es que tu oración debe de ser con fe. Por eso Santiago ahí en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ahora, tanto el versículo 6 del capítulo 1 como el capítulo 5 del versículo 15 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Se espera que todo cristiano, cuando le ore, cuando se ponga de acuerdo con Dios, espera que el hombre vaya con plena certeza de decirle al Señor que Él es el único que puede responder a sus necesidades. No ores dudando. A veces tenemos que darnos cuenta que la duda está relacionado no con el saber si la oración del Señor va a ser librarnos o no librarnos, sino la duda está en que no sabemos si Él tiene una capacidad. Pero te quiero decir que el problema radica entonces en que el hombre está poniendo en tela de juicio la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Y entonces cuando el hombre duda de esa manera, quiere resolver por ese pecado original que lleva con una autonomía personal, diciéndole que él también puede resolver sus problemas. En el versículo 14 de este pasaje del libro de Santiago, capítulo 5, nos habla entonces que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, básicamente, si había una cuestión de carácter cultural con los judíos acerca de el reconocimiento de que el aceite iba a ser como la manifestación de la presencia de Dios en la vida del ser humano.
Entonces no es sencillamente una práctica cultural de ungirse con aceite para mantener una piel hidratada o para la cura de ciertas enfermedades, sino más bien era el simbolismo que se estaba usando para decir, así como lo menciona el libro de Salmos capítulo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, cuando oremos por un enfermo, no es necesario que el enfermo pueda llevar sobre sí una cantidad determinada de aceite, sino más bien está diciendo, ¿qué le transmites tú cuando estás orando por él? Les estás manifestando que ese aceite viene a ser el símbolo para decirte la presencia de Dios va a estar contigo para resolver todas tus necesidades y tus aflicciones. Y entonces David, cuando habla acerca de esto, Dios puede componer todo, diría yo de esta manera: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios va a hacer el arreglo para que no pases vergüenza, para que no seas humillado. Pero cuando dependas de Dios, cuando Dios esté de tu lado, cuando sepas que el gozo del Señor mi fortaleza es, cuando la presencia del Espíritu Santo esté sobre tu vida, entonces las cosas cambiarán, porque cambiará tu lamento en baile. Hermano anciano, hermano que tiene cierta autoridad sobre con tu liderazgo sobre muchas personas, yo hoy quiero decirte, lo que Dios quiere hacer contigo es que el hombre pueda hacer que sea el transmisor más fiel de la voluntad de Dios. Agarra un poco de aceite y transmítele al Señor diciéndole: el Señor está ahora contigo y solamente quiere que hoy te pongas de acuerdo con Él. No puedes dejar de suplicarle. No puedes dejar de rogarle. Entonces el versículo 16 nos dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Ahora, aquí hay otro detalle, y es cuando nosotros también nos ponemos de acuerdo con nuestros semejantes. O sea, cuando ores, ponte de acuerdo con Dios. Cuando platiques con una persona, ponte de acuerdo con él. Si hay algún pecado, si hay alguna ofensa, por eso es que la Biblia nos habla acerca de la importancia de que cuando el hombre ore le diga al Señor que le perdone sus pecados. Pero el Señor le dice: si nosotros perdonamos, también seremos perdonados. Vea usted la relación que ahora existe entre lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor. Pero no podemos olvidar lo que está también muy cercano a nosotros de manera material, como sería nuestro prójimo. Entonces, por eso dice el versículo 16: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. Esta fórmula, le voy a decir, no falla. La oración no va a fallar cuando usted reconozca la autoridad de Dios sobre su vida, cuando usted se ponga de acuerdo con Dios, pero también cuando esté en común acuerdo en lo que de usted depende, como lo dice la Escritura, a fin de que no haya estorbo en su oración, en esa relación de ponerse de acuerdo con Dios. Y vea lo que dice: la oración de una persona es muy poderosa porque Dios la escucha. Están relacionados entonces a comprometerse, a confesar. Es decir, por eso es que dice la Biblia: pónganse de acuerdo. ¿Reconoces tú que puedes pecar contra tu hermano?
Reconoces que hay un hecho que como humano, por el pecado que hay en nosotros los humanos, de ese estado de corrupción que también se evidencia a través de la enfermedad y de todo lo que podemos cometer contra nuestro prójimo, se habla entonces, confiésense. Díganle del uno al otro, díganle cuál es lo que le ha ofendido, pero usted aprenda también a perdonar. Entonces esa comunicación, y después diríamos que podríamos terminar felizmente este pasaje de la Escritura, porque lo dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Cuando hablamos acerca de la eficacia de la oración, entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia entonces se consigue cuando el hombre se pone de acuerdo con Dios, cuando el hombre con una necesidad de súplica y de dependencia espera que Dios haga la obra que él necesita. Pero sabe una cosa, póngase de acuerdo con el Señor. Póngase de acuerdo también con el hermano a quien haya ofendido. Y su oración seguirá siendo siempre la respuesta de Dios, una oración de eficacia. Yo quiero que hoy pueda usted levantarse en una clara manifestación de necesidad de Dios. La oración no es una fórmula para poder probar si Dios te puede responder. La oración sirve para que Dios te hable a tu vida y te dé la respuesta y te dé una real evidencia de lo que Dios sabe que es lo mejor para tu vida. El libro de Job termina diciendo que Job, cuando habla acerca de su relación con Dios, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. ¿Cómo quieres que sea tu postrer estado? ¿Cómo quieres que sea tu relación con Dios? ¿Tu oración va a ser eficaz? ¿O tu oración resultará siempre siendo una oración en donde Dios no pueda hablar a tu vida, sino que siempre tengas un problema? Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, ahí donde te encuentras, puedas hoy, en el nombre del Señor, ponerte de acuerdo con el Señor. Y yo te quiero presentar una idea fundamental, preguntándote cuál es tu mayor necesidad en este momento. ¿Qué es lo que más te aflige? ¿Qué es lo que más te está desesperando? ¿Por qué no te pones de acuerdo con el Señor? Suplícale al Señor y dile: Señor, esta es mi aflicción. Esta es mi necesidad, esta es mi enfermedad, este es mi pecado. Pero díselo con toda humildad delante del Señor, reconociendo que Él puede solventar tu enfermedad, tus aflicciones y tu pecado. Díselo hoy con todo tu corazón: Señor Jesús, este es mi pecado. Esta es mi aflicción de la vida. Esta es mi enfermedad, Señor. Posiblemente no entienda cómo resolver este problema, pero reconozco profundamente que para ti nada es imposible, que habrá siempre de parte de Dios una respuesta para mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y solo te pido que me fortalezcas para que pueda cumplir en ese ponernos de acuerdo contigo. Cuando tú hables a mi corazón y me expliques y me hagas sentir lo que tú deseas para mi vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo. Pero también me pongo de acuerdo con mi hermano a quien he ofendido. Y te pido que me ayudes. No solamente a pedir perdón, sino también a perdonar, para que la gloria tuya se manifieste en la vida de cada uno. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.